Bienvenidos a Un Café con Mautic. Este es nuestro cuarto episodio y estamos aquí nuevamente con nuestro querido café. Joan, os habéis fijado que tiene una taza genial, fantástica. Ha tenido el gesto de mostrar mi super taza. Muchísimas gracias, Joan. Correcto. Ya después te invitaré con un chuletón. El canal del marketing. Si no estáis suscritos, suscribiros. La mía es de bueno. Automáuticos y acá aparece Joan antes que tuviera barba, tenía solamente bigote. Exacto. Pero bueno, ya llegará. Cuando era guapo, aparecía yo cuando era guapo. Pues muy bien, muy contentos de estar con todos vosotros. Como decía, el cuarto episodio de nuestro podcast. Y hoy vamos a tocar un tema interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. Sí. De hecho, es algo que está bastante en boga, sobre todo para las personas que ya hace un tiempo que trabajan en Mautic. E incluso nos han llegado a preguntar personas que no trabajan con Mautic y precisamente cuando quieren trabajar en Mautic te hacen la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué versión debo instalar de Mautic? ¿Debo instalar ya la última versión 4? Porque han oído hablar de esa versión, tal y cual. Pues hoy, si te parece, Julio, vamos a hablar de las novedades, de las mejoras que incluye la última versión de Mautic, que es la 4.0. Efectivamente, ya sabemos también que ya ha salido un primer parchecito, que es la 4.0.1, y que ya están trabajando sobre la .2 y que seguramente vendrán varias más, ¿no? Pero eso siempre es una buena noticia porque quiere decir que la comunidad está viva, que el producto se sigue desarrollando, se sigue mejorando, evolucionando, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por el principio. Y por el principio, mi propuesta es, Joan, si te parece bien, que nos cuentes, cuando tú comenzaste a trabajar con Mautic, ¿con qué versión comenzaste? Yo lo voy a hacer bien fácil y bien corto y es con la 3.3.2, que fue con la que arranqué. Realmente fue con la que arranqué y hoy estoy con la 3.3.4 y con una versión 4.01 puramente de pruebas porque no me animo, ¿no? Bueno, no es que no me anime porque funciona. Pero prefiero seguir como estoy hasta que esté, como sí dice mi sensei, que las hostias se la den otros. Ya después veremos. Cuéntanos, los demás que sean los primeros en ponerse a la fila, efectivamente, ¿sabes? Para recibir las hostias. Muy bien. Yo empecé, creo recordar, con la 2.10. Esto debía ser más o menos 17, sobre mayo del 17 o algo así. Abril, mayo del 17. Descubrí Mautic por casualidades de la vida. Me pareció algo tan realmente increíble que hiciera todo eso. Yo ya trabajaba con MailChimp, con ActiveCampaign en ese tiempo y con ClickFunnels, con las automatizaciones de ClickFunnels, y me pareció que si todo lo que decía que hacía, lo hacía y me lo podía descargar gratis y probar en mi servidor, pues me pareció algo tan bestial que dije, wow, tengo que probarlo. Evidentemente, y no hay que engañarse, las versiones de toda la rama 2 y cuanto anteriores a la rama 2, peor, fallaban más que una escopeta de feria. Para hacer la primera instalación y que funcionara, tardé, a lo mejor es que me cuesta un poco, pero tardé algún que otro mes de pruebas por las noches un rato, ¿vale? Cada noche me ponía un ratito a probar, a romper, a cambiar, a buscar, a leer, ¿de acuerdo? Hasta que pude empezar a tener una versión que más o menos funcionaba. ¿Y por qué digo más o menos? Porque Mautic fallaba mucho. Y cuando digo mucho, quiero decir mucho. De hecho, en esa época yo recuerdo que entraba en los foros de Mautic a leer y había mucha gente quejándose. La gente entraba y salía de la comunidad porque llegaba, veía que y no sé, al final, pues a lo mejor es porque soy un poco tozudo. Yo dije, hostia, pero esto es demasiado bueno, aunque ahora esté fallando bastante y sea complejo, esto tiene que tener un recorrido. Fueron mejorando en cada una de las versiones, que llegó hasta la 2.16, 2.16.5, si no recuerdo mal, la última versión de la rama 2, y ahí todo cambió. ¿Por qué? Porque la empresa que había empezado a desarrollar el núcleo de Mautic se vendió, en este caso la compró la empresa que gestiona Drupal, Acquia. ¿de acuerdo? Acquia, y todo cambió. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hicieron fue, al cabo de, no sé, 4, 5, 6 meses, hablo de memoria, pero es decir, salió la noticia y hubo un silencio de 4 o 5 meses hasta que salió la versión 3.0.0. Claro. Sorpresa, no había ninguna mejora
en relación a la 2.16.5, que era la última de la rama 2. No. Pero cuidado, no había ninguna mejora y estaban todas las mejoras. ¿Por qué? Porque habían reescrito Sí, exacto. totalmente el núcleo, el Claro, código del el núcleo Symfony de 3. Mautic. A partir de ahí, ya a partir del principio de la versión 3, todo empezó a funcionar muchísimo más fino. Ya podías ir bastante seguro si lo hacías más o menos bien, si seguías más o menos los estándares de instalación y configuración y lo instalabas en un VPS en condiciones, funcionaba bien, ¿de acuerdo? Durante las versiones 3 sí que fueron sacando algunas mejoras, ¿de acuerdo? Realmente ninguna muy importante, porque las principales mejoras y sobre todo la versión con la que la comunidad y Acquia y las empresas que ayudan al desarrollo quieren, creo, mostrar el futuro de Mautic, es la versión 4. Para mí, la versión 4 es la versión donde se incorporan mejoras importantes, ya no tanto por lo que hacen hoy, sino porque nos muestran hacia dónde va el futuro exactamente de Mautic. ¿Estás de acuerdo con eso, Sí, Julio? sí. De hecho, bueno, Ruth nos ha comentado y está también un poco en los foros, y es un poco lo que comenta la gente que está íntimamente relacionada con el equipo de desarrollo y tal. Y ellos dicen que quizá uno de los pasos más importantes es toda la parte de relacionamiento de lo que es el equipo de Mautic con el exterior para empezar a interconectar. Y una gran prueba de todo eso es la aplicación, la cesión del código por parte de GrapesJS a Mautic, porque GrapesJS le autoriza a Mautic a utilizar su código para meterlo dentro de del propio sistema, ¿no? Entonces, es como que han aprendido o están haciendo un desarrollo de redes de networking muy importante que le va a dar una base a Mautic para poder ir catapultándose otra vez. Y lo que ha vuelto a pasar en la versión 4 es que otra vez han reescrito el código al Symfony 4, ¿no? Cada gran paso importante de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, es donde más participa el equipo de Acquia directamente en la parte del desarrollo, reescribiendo el core más importante, porque todo el resto, la punto .1, la punto .02, 03, etcétera, etcétera, y bien Acquia participa, es principalmente gracias al aporte de la comunidad. Toda la gente que está atrás, sugiriendo mejoras. Uno sugieren, por ejemplo, yo puedo sugerir, no me voy a poner a programar nada, pero hay gente que sugiere, que es programador, que hace cambios y tal y cual. Entonces, bueno, está vivo. Es una cosa que está Correcto. vivo y de momento goza de buena salud. Correcto. Pues ya digo que para mí, cuando la primera vez que la instalé y la probé, creo que, sobre todo la gente que venimos de la comunidad de WordPress, yo hace creo que 12 años, pues sí, que empecé a trabajar con WordPress, hay muchísimas cosas que me encantan de la comunidad de WordPress, que ha hecho que WordPress se convierta en el estándar internacional mundial por excelencia de CMS, que es la comunidad, es decir, que hay muchísimas grandes empresas que tienen un ecosistema económico que se ha desarrollado alrededor de WordPress, que se retroalimenta. Es decir, ¿por qué la gente entra en WordPress? Porque hay mucha gente creando soluciones para WordPress. ¿Por qué hay mucha gente creando soluciones para WordPress? Porque hay mucha gente trabajando con WordPress. Es decir, es un pescado que se muerde la cola. Pues bien, por primera vez he visto, o parece vislumbrarse, que efectivamente la comunidad de Mautic ha entendido que hacer algo como eso, no digo eso, pero algo como eso puede ayudar a hacer crecer la comunidad y hacer que realmente se desarrolle un ecosistema empresarial importante, mucho más importante del que existe ahora, que existen varias empresas importantes trabajando el ecosistema de Mautic, pero que haya empresas muy importantes, como pasa con Mautic, con WordPress, perdón, pero que también existan empresas pequeñas de 2 programadores, de 4 programadores. Claro. Es decir, que exista una industria de implementadores, aunque no sean desarrolladores, exacto. Que exista una industria de formadores. Y eso es lo que ayuda a que la herramienta llegue hasta el último marketer del mundo, pequeño, mediano y grande. Y creo que con esta versión 4 y ahora cuando veamos las novedades más importantes en concreto, creo que podremos ver que efectivamente
lo que busca la comunidad de Mautic y Acquia, en este caso, es ir un poco hacia ahí. Seguramente a su estilo, a su modo. Seguro. No es cuestión de hacer lo mismo que ha hecho WordPress. Pero han visto que es el camino. Yo Sí. humildemente siempre he pensado que ese es el camino. Sí. Y yo creo que ellos han interpretado, a ver, es indiscutible el éxito, ¿no?, de la comunidad de WordPress. Por lo tanto, ¿por qué no sé? ¿Para qué voy a reinventar algo que ya lo han hecho y está comprobado que funciona bien? Entonces, bueno, seguir ese ejemplo, pues sin duda es una buena cosa. Correcto. De hecho, entre otras cosas, el marketplace que hoy aparece como demo es el primer gran paso de decir, estamos siguiendo la estela del cometa, ¿no? Sí, es el principio. Exacto, pues vayamos al primer punto de todos. Vale, perfecto. ¿Vale? Okay. El primer punto de todos es el nuevo constructor, por defecto, que tiene Mautic, básicamente para el tema de correos electrónicos. ¿Vale? Entonces, quienes han usado Mautic, y como sabéis, la versión, si no me equivoco, es en la 3.3.3, que ya se puede implementar el constructor GrapesJS como un plugin, ¿vale? Que se puede activar y tienes el constructor habilitado para poder utilizar el GrapesJS embebido, digamos, en lo que es Mautic, ¿vale? Pero es que ahora, gracias a lo que comentábamos antes, que había dicho Joan, ese constructor ya viene por defecto en Mautic 4. ¿Vale? Una observación, que es que si vienes de la rama 3 y actualizas a la rama 4, no te aparece por defecto. Es decir, tienes que ir a la parte de plugins y decirle que efectivamente quieres trabajar con el nuevo constructor. Lo tienes que activar. Aparece ya aparece automáticamente si haces una instalación nueva, limpia, de Mautic 4. Ahí ya aparece solamente el constructor nuevo. Muy bien. Bueno, porque, ¿quieres hacer algún comentario en cuanto al tema del constructor? Sí, el constructor, para mí, creo que es un constructor mucho mejor que el antiguo, mucho mejor. También voy a ser sincero, creo que aún está lejos de ser un constructor como, por ejemplo, si nos vamos a Stripo, por ejemplo, que para mí es uno de los mejores builders de email marketing que hay. Es un builder de pago, aunque tiene un plan gratuito, lo recomiendo muchísimo, Stripo. Por ejemplo, ese es fantástico. O sea, es bueno, pero sin llegar a eso, que es top profesional, hay que reconocer que es bastante fácil de trabajar y funciona muy bien. Tiene aún algún bug, ¿de acuerdo? Algún error, pero en principio es un paso adelante importante, porque es cierto que con el constructor antiguo a veces había clientes que un poco que les tiraba para atrás, ¿no? Porque se veía muy viejo, muy sencillito, ¿de acuerdo? Y les daba falta de confianza, ¿no? El anterior. Exacto, ahora con el nuevo, incluso el look and feel es más actual. Es más actual. ¿Vale? Puedes escribir directamente. Hay varias cosas que son más what you see, what you get de toda la vida, ¿no? Y bueno, vamos, es un... Creo que está muy bien. Está muy bien. Es un avance. Si hacemos la carta a los Reyes, no es el top de lo que desearíamos. Exacto. No es Elementor, para decirlo así. Si claro, imagináramos un Elementor para correos, no es Elementor, no es Stripo para emails, pero está muy bien y es un avance importantísimo en relación al anterior. Se va alineando. Sí. Se va alineando. Pues muy bien, asociado al tema del email, el segundo punto que vamos a tocar es la nueva plantilla, porque hay una nueva plantilla dentro del pack de plantillas que ofrece Mautic para correos. Existe una nueva plantilla para los correos electrónicos, ¿no? Dentro de las alternativas que ofrece. ¿Algún comentario en relación a la plantilla? Bueno, está bien esa plantilla porque tú cuando entras en el nuevo constructor, básicamente viene con un juego de 5 o 6 plantillas y una es una plantilla pensada sobre todo para marketers, en el sentido de que para aquellas personas que envían correo básicamente de texto, donde hay alguna imagen pero muy pocas. ¿Por qué? Porque lo han optimizado muchísimo para que se pueda leer muy bien en cualquier visor, a cualquier lector de correo electrónico, especialmente optimizado para Gmail, que hoy creo que es mayoritario a la hora de leer correos y es un paso adelante porque
la plantilla que venía por defecto o que viene por defecto con el constructor antiguo es muy poco responsiva, con lo que la letra es súper pequeña en el móvil, no se ve demasiado bien. En cambio, esta está pensada para todos aquellos que escriben correos donde básicamente las imágenes no existen o hay muy poquitas. Es un correo muy bueno, ¿vale? Una plantilla muy buena de correo. A propósito, ya que estás hablando del tema de esta plantilla que va asociada a todo el tema texto, el tercer punto justamente es el nuevo editor de texto en lo que es el editor de emails, ¿no? Que va un poco asociado a lo que tú dices. Y también a aquello de que antes en el antiguo ponías una caja de texto, pero vete a escribir a la derecha para verlo luego a la izquierda. Ahora ya puedes escribir si quieres directamente aquí. Es como decía Joan hace un minutito, es más, se va pareciendo más a un editor visual, ¿no? Que a un editor que muestra un resultado visual. Que a ver, al final lo que vas a ver es lo mismo, pero no es lo mismo escribir y ver cómo va a quedar que tener que ir al costado, escribir e ir mirando cómo te va quedando a la izquierda, digamos. Entonces, ese sería el Correcto. tercer punto. Y el cuarto punto, que también está asociado al tema de correos electrónicos, es que soporta múltiples builders de emails. Hay varias herramientas distintas que se pueden utilizar para generar plantillas o para generar correos y poder meterlos en Mautic, ¿verdad? Claro. ¿Cuál era el principal problema que se podía encontrar alguien que ya viniera del constructor antiguo y tuviera sus plantillas creadas o sus correos creados? El problema que se podía encontrar es que al cambiar de builder, al cambiar de constructor de mail, todo ese trabajo se le viniera abajo, se lo tuviera que tirar a la basura y empezar desde cero sin nada. Para evitar eso y poder hacer una continuidad en los builders, han establecido bueno, que a través del archivo, no voy a entrar muy técnicamente, pero a través del archivo config.json de la plantilla de email, básicamente insertando, diciéndole en las instrucciones builder, diciéndole que es compatible tanto con el nuevo como con el viejo, con dos palabritas, es muy Sí, sí. sencillo. Ya puedes perfectamente trabajar con el nuevo, pero con el material del antiguo, lo que Exacto, habías trabajado con el antiguo. Y exacto. eso está muy bien, porque no hay nada peor que cuando te dicen, por cierto, usted puede cambiar de versión de lo que sea, Y tiene que pero tirar todo. va a tirar a la basura todo lo que ha hecho. Eso te quita credibilidad como Claro, proyecto, claro. ¿vale? Porque a la gente eso no le gusta. Con lo que Importante. parece que no es nada importante este punto, y creo que a la práctica es de los más importantes a tener Y un en cuenta. detalle importante que lo hemos comentado en más de una ocasión, que es, una cosa es que esta incorporación de esa pequeña, porque son dos palabritas y dos paréntesis, que es lo que hay que agregar, poco más, Sí, sí. pero ese cambio lo que hace es abrir la puerta, no reescribir el código en el formato nuevo, sino que el nuevo editor va a aceptar abrir y poder trabajar con lo antiguo, pero si editas una plantilla de cero lo hará con el código del nuevo editor, evidentemente, ¿no? O sea, es que el que al mismo tiempo lo hace más potente, ¿no? Porque está entendiendo dos cosas. Pero bueno, volviendo al tema de los múltiples builders, son varias las herramientas que se pueden utilizar, ¿no? De repente eso incluso puede dar para en algún otro momento comentarlo. Pero Sí. bueno, que básicamente lo que hacen es abrir una puerta importante a la hora de que quien quiera hacer correos o sus plantillas en otra herramienta lo puede hacer sin, ¿no? Correcto. Correcto. Y aquí, ya dejando de lado un poco el tema del nuevo builder de emails y de landing page, tenemos a lo mejor una de las novedades que más ruido ha generado, que más expectativas ha generado, que es el nuevo marketplace de extensiones, de plugins, para que nos entendamos. Es decir, se ha creado por primera vez, ahora cuando tú vas a instalar un Mautic, vas a cargar las extensiones, perdón, y te aparecen todas las oficiales, entre comillas, ¿sí? Las que vienen nativas. Perfecto. Si tú quieres instalar otra extensión, debes subirla por SFTP a la carpeta Exacto. de plugins, ¿de acuerdo? Y te aparece ahí en el repositorio. Pero de forma parecida, o al menos parece ser que es lo que se persigue, Aparenta. aparenta ser más o menos el principio del camino de tener Un un marketplace. repositorio de plugins gratuitos, Exacto. igual que tiene WordPress. Es WordPress. decir, que tú puedas buscar plugins que extiendan las funcionalidades de Mautic y que tengan la garantía de que no están llenos de virus, Exacto. de acuerdo, y que cumplen con una serie
de buenas prácticas a la hora de desarrollarlos, igual que pasa con WordPress, ¿no? Es Con una un cosa control curiosa, de porque la este comunidad. marketplace, Joan, Sí, es como cuando presentan a la novia, ¿no? O sea, la novia la llevan y la presentan en la sala. Esta es la novia. Aquí han ujú, mostrado la foto de la novia, porque sí, realmente sí, no sí. funciona. Han No, dicho, es vamos cartón por piedra. aquí, pero Pero moralmente ya han sí, enseñado exacto. lo que será. Están mostrando las ¿Vale? cartas, básicamente, ¿no? Una Correcto. declaración de intenciones, que yo creo que es súper válido, ¿no? Otra cosa es que en principio parece ser, dicen las malas lenguas, lo que va llegando por ahí, que en principio será un repositorio donde tendremos que mandar los plugins a, ¿cómo lo diré?, a que sean aprobados, ¿de Sí, acuerdo? Es decir, efectivamente. Van a quien pasar un realmente filtro. subirá, exactamente, quien realmente subirá esa extensión al repositorio no será el propio desarrollador o la No. propia empresa de desarrolladores, sino que será la comunidad, veremos cuál es el organismo o la organización que se encarga de controlar eso. Bueno, Pero a diferencia del repositorio de WordPress, donde tú puedes directamente subir el plugin, eso sí, queda en stand-by, no para que lo aprueben, sino básicamente para que lo revisen, que no sea peligroso exacto, para exacto. las personas que se lo instalen. Es el único filtro Sí. que cumple Algo el parecido a cuando filtro en subes una WordPress. aplicación al Google Play o a la App Store, ¿no? Que ahí sí que te lo revisan y te lo aprueban o no te lo aprueban, pero bueno, es un paso previo. O sea, Correcto. hay una intervención por parte de Mautic a la hora de terminar de subir eso y para que esté disponible, básicamente. Como muy bien has dicho, es una gran declaración de intenciones. Exacto. Esperemos que sigan por ahí. Porque Pero además todo el mundo ha hablado del marketplace, entre comillas, sí, entre sí, que no paréntesis, existe, demo, pero porque exactamente. Correcto, vamos por aquí, pero ya está, ¿no? Es la correcto. foto del Bueno, bosque. Pero y de hecho, si esta ha sido una de las grandes mejoras, la siguiente es una mega super solicitada. Dijéramos que sería la canción más votada, la que exacto, todo el mundo requería, que sin duda. es por fin un gestor de etiquetas. ¿Qué es un gestor de etiquetas? Pues igual que yo puedo ir a un apartado y ir a buscar segmentos, por ejemplo, y editar, eliminar y crear segmentos, tiene un gestor de segmentos y tiene un sector de custom fields, de campos personalizados. No sabemos por qué nunca tuvo un gestor de etiquetas, con lo que si tú entrabas una etiqueta y luego te molestaba, para eliminarla tenías que entrar a través de la base de datos y con una query tenías que, es decir, era algo solo al Muy alcance de atravesado. programadores Tenías que saber lo que estabas haciendo. No para el y usuario podías hacer un final como... estropicio bestial. Exacto. Correcto. Entonces cuando ponías usuario WordPress en vez de WordPress, pues Correcto. el WordPress, aunque no lo usases más, esa etiqueta sigue estando ahí. Hoy por hoy la buena noticia es que con el gestor de las etiquetas, esos errores los puedes evitar. Pero no solamente eso, sino que cuando, igual que hablamos la otra vez de la estrategia a tener en cuenta, de los hábitos, ¿os acordáis? ¿No? De tener todo escrito. Yo aquí puedo programarme, usaré esta y esta etiqueta. Las genero todas y cuando me pongo a trabajar ya están generadas. Entonces Correcto. está súper bien. Súper bien. Estás hablando de un cambio en el workflow, en la forma de trabajo Exacto. con las etiquetas de Ayuda Mautic. mucho a organizarse Correcto, o a mantener ese criterio de organización que queremos nosotros que es el óptimo. En correcto. séptimo lugar, HTML en Custom Fields. Una cosa que también se había comentado bastante. Sí, bueno, básicamente es que un nuevo tipo es decir, poder introducir HTML dentro de los campos personalizados, ¿de acuerdo? Eso te puede dar alguna ventaja para personalizar un poquito más, ¿de acuerdo? No es nada súper importante, pero sí es verdad que en algunas ocasiones te puede facilitar la vida, ¿vale? Básicamente Exacto. sería eso. Después tenemos Y el sí, octavo, que es el definir en la página de error 404 para cuando una página no existe. Esto en realidad en gran parte es un guiño a la comunidad que lo han pedido y Mautic finalmente lo ha implementado, ¿no? Porque además realmente es una mejora más, ¿no? No es una cosa de vida o muerte, pero a efectos de imagen, digamos, y más básicamente cuando hablamos de cosas con multidioma, sí que da mucho juego el tener esa opción de poder personalizar la página 404. ¿Alguna cosa que quieras comentar de esto, Joan? bueno, que de hecho yo estoy seguro que de todas las mejoras que hemos hablado, esta es la que menos tiempo les ha llevado de implementar. Quiero decir, Seguramente. como dices tú,
más un guiño a la comunidad de, oye, pues sí, tenéis razón, es algo importante, cuesta muy poco, lo vamos a hacer, ¿vale? Y lo han hecho, está bien, para personalizar la página 404 y también depende de personalizarla por idiomas incluso, pero les ha supuesto relativamente, estoy seguro, poco trabajo. Muy bien. Vayamos a la novena. La Sí, la novena es importación de importación de campos. campos. Sí. O sea, el no sobreescribir valores de campos que ya existían. Esto es un detalle súper importante. Más que nada Sí, cuando usamos formularios y ese tipo de cosas, ¿no? correcto. Sí, ahora puedes elegir, cuando importas un contacto, puedes elegir si quieres que, en el caso de que el contacto ya exista en la base de datos, si quieres que se sobreescriba eh, la información que ya existe o no. Claro, le Hasta das a ahora elegir. no te sobreescribía la información que ya existía, te añadía de nueva, para decirlo así, Exacto, ¿de acuerdo? Y actualizaba, pero no exacto, sobreescribía. claro, Ahora, en el proceso de importación, tú puedes elegir si quieres que esa información sobreescriba la que ya existe en la base de datos. exacto. Eso ya lo Esto puedes en configurar. procesos más avanzados de importación de contactos, pues la verdad es que es una cosa bastante interesante. ¿Mm? Sí, 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 más que nada, a ver, quien está trabajando con su base de datos y no importa nada, realmente le es un poco intrascendente. Pero si tienes una base de datos, de repente que estabas trabajando en un CRM, que te la quieres traer, que sabes que esa base de datos está depurada, está bien, pero de repente en vez de Julio Rol 2 dice Julito Rol 2, pues ¿qué quieres que diga? Julio Rol 2, que es lo que ya decía de toda la vida, o le vamos a pasar por arriba y le vamos a poner el nombre nuevo. Eso ya lo puedes definir, que antes no se podía. Correcto. Y la última, Julio, Y la es última. una tontería, pero es una tontería de esas que ayuda tanto. Nosotros si vamos hasta ahora, si vamos a Mautic, a lo que es configuración y a info del sistema, te decía algo súper importante. Bueno, esa opción es muy importante, ¿eh? Pero una de las cosas chulas que te decía era, por ejemplo, la versión de PHP que estaba utilizando la aplicación. Claro. ¿Por qué? Porque realmente cuando tienes cualquier problema, lo primero que te preguntarán para ayudarte es ¿Qué PHP usas? ¿qué versión de Mautic utilizas? ¿Qué versión de PHP y qué versión de base de datos? Pues bien, era fácil saber qué versión de Mautic, porque está abajo a la derecha, abajo del todo, te dice la versión que estás utilizando. Exacto. Era fácil saber la versión. Estoy diciendo, era fácil para personas que no se manejan en la consola, es decir, Claro, porque no claro. hacía falta entrar en ningún sitio. Podías ir a info, ¿sí? A configuración info del sistema y ver qué versión de PHP. Pero cuidado, no podías ver directamente qué versión de MariaDB o MySQL estabas utilizando en esa instalación. Ahí Y solamente claro, ibas a la consola, si no, no sabías. exactamente. Si no ibas a la consola a preguntárselo con un Exacto. comando, no lo podías saber. Y Pasó esto que lo que parece solemos para... hacer cuando actualizamos, que decimos, a Exacto, ver, ahí le has con qué dado. estamos? Estamos con Ahí le esto, has con esto y dado. con esa foto mental, bueno, mental, esa foto que nos muestra la consola de qué es lo que tenemos, Correcto. no la podemos ver en Mautic. Si veíamos PHP, sí sabemos, evidentemente, Mautic, pero de base de datos no teníamos ningún info. Correcto. De hecho, es algo que a la mayoría de personas no les importa nada, pero que es muy importante para todo el mundo en el momento en que afrontas una migración, es decir, una actualización. Quieres actualizar de versión Mautic, pues es muy importante que la versión de PHP y de MySQL o de MariaDB que tienes en tu Mautic sea la versión, que esas versiones estén también soportadas por la versión más actual de Mautic. Con lo que ahorrará horas y horas y horas de preguntas en los foros de Mautic, de me da un error, pero no sé exactamente por qué, Claro. Y cuando te tal, vale, preguntan, pues ¿qué base de datos usas? No lo sé. correcto. Eso se Estoy terminó. seguro que esto ha partido de la gente que da soporte. Seguramente, porque era un dolor de Porque ya es un cabeza. dolor de cabeza que la gente explicarle cómo puede saber qué versión de base de datos está utilizando. Ahora va a ser hacer dos clics. Clic, clic. Ah, pues me pone que la 10.5. Vale, perfecto. Pues ya está bien. O la 10.2, pues tienes que actualizar a la 10.5, por ejemplo. Con lo Exactamente. que parece una tontería, pero realmente es de esas cosas que hacen la vida a todos más fácil. Es verdad, es verdad. Correcto, completamente de acuerdo. Y con esto hemos llegado a los 10 cambios que han implementado en la versión 4 de Mautic y vamos a dar por concluido nuestro episodio de hoy con esto. Sí.
No sin antes recordaros que estamos a vuestra disposición en caso que necesitéis cualquier tipo de formación, instalación, soporte, puesta en marcha de un sistema de marketing automatizado. No dudéis en contactar con nosotros. Como siempre encontraréis el correo debajo de este vídeo o debajo de este podcast, dependiendo de dónde lo estéis escuchando. Y bueno, en realidad básicamente es agradeceros vuestra atención otra vez. Sabemos que afortunadamente este café con Mautic ha tenido una buena acogida, ha sido bienvenido, digamos, por gran parte de la comunidad de usuarios de Mautic. Entonces queremos agradeceros mucho y bueno, y mantenernos a vuestra disposición. ¿Alguna cosa que quieras comentar, Joan? No, nada más, que espero que nos podamos ver la semana que viene con algún otro tema de interés, que gracias a toda la gente que nos escucha, intentamos pues enseñar un poco cómo se trabaja con Mautic, dar publicidad y visibilidad a la herramienta, mostrar un poco la experiencia de habernos pegado contra esa pared antes normalmente y que nos lo pasamos muy bien y que oye, siempre un buen café, buena compañía y Mautic siempre es una buena mezcla para pasar una buena noche. Perfecto. Pues con eso y con un bizcocho que no existe, hasta otro día. Nos vemos y muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Chao.